nuestra consagración a Jesús por María, por el método de San Luis María Griñón de Montfort. El día de hoy vamos a hablar sobre el Padre Celestial, sobre su humildad, su amor, su misericordia. Vamos a conocerlo para poder así dejarnos amar por Él. Veamos nuestra lección. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a esta consagración a Jesús por María, según el método de San Luis María. En este día vamos a afianzar un poco más la confianza en Dios, que es nuestro Padre y que se entrega por amor a cada uno de nosotros. La lección de hoy nos va a enseñar cómo Dios, que es omnipotente, se abaja hacia nosotros que somos sus hijos, para entregarse plenamente a nosotros, y que asimismo nosotros demos una respuesta a ese amor gratuito que Él nos tiene. A ejemplo de la Santísima Virgen María, debemos sabernos los hijos predilectos de Dios y vivir como quienes tienen un Padre bueno, es decir, confiando en su providencia y en su voluntad sobre cada uno de nosotros. En Juan 14, del 7 al 10, Jesús en la última cena, cuando los apóstoles se encontraban tan abatidos y llenos de miedo, les habla del Padre. Les dice: si me habéis conocido, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Mas Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo, no las digo por mí mismo. El Padre que mora en mí hace sus obras. En uno de los comentarios exegéticos y lingüísticos que se hace sobre el Evangelio de San Juan, dice que Jesús es la única revelación del Padre y que la adhesión a Jesús es adhesión al Padre. Es decir, que todo lo que nuestro Señor manifestó a lo largo de su vida, sobre todo la solicitud para con los enfermos, la asistencia a los que más lo necesitaban, ese ir de tierra en tierra buscando a las almas, es una manifestación de un Dios amor, de un Dios que no está lejos de nosotros, sino de un Dios que quiere estar en cada uno de nuestros corazones. En Cristo encontramos al Padre. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1, dice: al principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, como todos lo sabemos, Dios, a pesar de ser tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un solo Dios que está unido por el amor. Entonces Jesucristo está en el Padre y el Padre está en Él. Por eso ver a Jesús, ver su misericordia y su amor infinito que manifestó sobre todo en la cruz y en su sacrificio por nosotros, es ver el amor que se entrega de nuestro Padre Celestial. El Padre que mora en mí es el que hace su obra. ¿Y cuál obra? Podemos preguntarnos. La obra de la redención de la humanidad. En el Antiguo Testamento, Dios hablaba al pueblo de Israel a través de los profetas, a través de esos elegidos que Dios ungía con su espíritu, le manifestaba a su pueblo lo que Él esperaba de ellos. Sin embargo, el pueblo no terminaba de ver a Dios cerca de ellos. Por esta razón caían tanto y recaían tanto en la idolatría, porque nosotros como seres humanos necesitamos un apoyo, ese lugar en donde uno puede descansar y sentirse seguro, esa persona, esa circunstancia en el que uno haya totalmente su seguridad. Y el pueblo de Israel, al no poder ver a Dios, sino escuchar simplemente lo que Dios decía a través de los profetas, se desanimaba creyendo que Dios estaba lejos de él y por eso desconfiaba y caía en la idolatría. El Señor
para sacar a su pueblo de Egipto, se utilizó de sus siervos Moisés y Aarón. Y el pueblo veía a Dios solamente a través de ellos. Por eso, en el capítulo 32 del libro del Éxodo, Moisés había subido a la montaña a hablar con Dios. Precisamente Dios le estaba aclarando sobre la guarda del sábado y dándole otras indicaciones para que el pueblo las viviera. El pueblo se desesperó diciendo que Moisés había ido, que se estaba tardando, y le pidieron a Aarón que les hiciera un Dios para ellos poder adorarlo. El pueblo, dice textualmente el libro del Éxodo, viendo que Moisés tardaba en bajar de la montaña, se reunió en torno a Aarón y le dijo: «Anda, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, porque ese Moisés, ese hombre que nos ha sacado de Egipto, no sabemos qué ha sido de él». Entonces Aarón les dio unas cuantas indicaciones y ellos hicieron todo lo que él les dijo, y al final él les construyó lo que nosotros hemos escuchado tantas veces, el becerro de oro al que ellos adoraron. Ante toda la incertidumbre que vivía este pueblo en medio del desierto, teniendo esa necesidad de signos y de una prontitud ante sus clamores, porque evidentemente el pueblo en el desierto estaba en medio de grandes luchas y grandes pruebas. Les era muy difícil reconocer a Dios en los signos que los iban acompañando. Dios, que escruta el corazón del hombre, sabe esa necesidad de su pueblo. Y precisamente por eso, luego en la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, como dice San Pablo, nacido de una mujer, como todos nosotros lo somos, y nacido bajo la ley. Es decir, la encarnación del Verbo, que sería luego cuando nuestro Señor, por toda la misericordia que tiene, iba a descender al seno de la Virgen María para ser el Emmanuel, el Dios con nosotros. Vemos pues en Jesucristo a Dios que nace, crece y vive como uno de nosotros. La historia del pueblo de Israel es la historia de todos nosotros en nuestro camino de conversión. Éramos esclavos del pecado, así como lo fue el pueblo de Israel. Dios envía sus instrumentos para que nosotros salgamos de ese Egipto, ¿sí? de esa esclavitud al faraón, que son todos aquellos medios que Dios nos da, personas, sacerdotes, cursos, para que nos podamos convertir a Él y podamos acercarnos a su misericordia. En ese camino de renuncias, en ese camino en que hay que dejar a Egipto, en que hay que dejar el pecado, necesitamos un apoyo, alguien que esté con nosotros y nos anime y nos diga que sí podemos hacerlo. Y por eso es tan importante que en este camino de conversión nosotros aprendamos a tener una figura correcta de lo que es Dios nuestro Padre. No podemos andar en el camino de conversión simplemente por temor a condenarnos, por temor a que Dios nos va a juzgar en el último día, sino por amor, porque nos sabemos amados por un Dios que es Padre y que precisamente ese Padre es el que nos ha sacado del pecado y que nos espera con los brazos abiertos. El Señor le prometía a Israel llevarlos a una tierra que emana leche y miel, es decir, los sacaba de la esclavitud y no solamente eso, sino que les brindaba algo mucho mejor. Es muy común ver entre nosotros los cristianos el mal concepto, lo poco que conocemos a nuestro Padre Celestial, lo cual genera que la confianza en Dios sea algo desconocido entre los hombres y mujeres de hoy. Un niño se confía a su padre no porque tenga el concepto de que su padre es fuerte o que su padre es el mejor, aunque un niño claramente piensa eso, pero más la razón que le hace abandonarse en los brazos de su padre
y confiar en Él es esa relación filial e íntima que tiene con Él, el vínculo que los une de ser el Padre y de ser el Hijo. Es decir, que para un hijo su padre no es un desconocido, sino que es el ser más cercano que tiene, igual que su madre. Eso mismo tiene que ser Dios para nosotros. Cuando nosotros oramos, no podemos creer que algún día va a llegar esa oración al cielo, no. En ese preciso momento, nuestro Padre, como enseña el Evangelio, que está en lo escondido, nos está escuchando. Esa confianza filial en Dios hace que cada día nuestra oración sea más abandonada. Es decir, que cada día, a pesar de que pedimos cosas buenas, nos dispongamos más para aceptar la voluntad de Dios, sabiendo que Dios todo lo que permite en nuestra vida es para nuestro bien, como enseña San Pablo también en el capítulo 8 de los Romanos. Todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Si conocemos poco a Dios, poco nos acercaremos a Él y poco confiaremos en Él. San Hipólito, que es un santo del siglo III, dice: «Conócete a ti mismo, reconociendo al Dios que te hizo». Sabiendo que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, podemos aprender a valorarnos más a nosotros mismos, porque entonces nos veremos como Dios nos ve, como sus criaturas. Ya entonces no nos vamos a rebajar más a llevar una vida de pecado, sino que nos vamos a entregar totalmente a vivir en gracia, que es lo más noble que un alma puede hacer. Este conocimiento de Dios, y por lo tanto de sí mismo, es la base de la madurez, porque en Dios se halla el sentido original de nuestra vida, en el descubrimiento de su amor. San Agustín en sus confesiones exclamaba tantas veces y de muchas maneras que él anduvo buscando a Dios afuera, y lo encontró adentro, y allí encontró el sentido de su vida, porque podemos preguntarnos, bueno, Dios es nuestro Padre, pero ¿dónde está ese Padre? El Señor lo dice en el Evangelio, Juan 14:23, vendremos a Él y haremos morada en Él. Entonces, cuando el hombre aprende a encontrar a ese Dios Padre dentro de sí mismo, en la oración, se encuentra consigo mismo y encuentra el verdadero sentido de su vida. En Hechos 17:28 dice San Lucas, que escribió: en Hechos 17:28 dice: en Él vivimos, nos movemos y existimos. Esta conciencia de Dios que vive en nosotros debe generar la confianza de sabernos siempre escuchados y siempre atendidos cada vez que lo invocamos a Dios, aunque no lo sintamos. Porque muchas veces en la vida espiritual Dios tiene que ir purificando nuestro amor. Al principio es muy fácil hacer oración. Al principio nos sentimos bien cuando hacemos oración, cuando hacemos el Santo Rosario, cuando vamos a la misa. Pero Dios puede permitir que ya no sintamos esas cosas para que aprendamos a hacer oración por amor a Él, más que por gusto propio. Entonces, cuando ya no sentimos eso que sentíamos al principio, nuestro amor se va tallando y se va madurando cada vez más. Dios se entrega a nosotros como nuestro Padre, pero Dios es omnipotente. Es decir, que Dios no necesita de nada ni de nadie. En Isaías 40:18, el profeta se pregunta: ¿con quién asemejaréis a Dios? Y en 1 de Timoteo 6:16, el apóstol San Pablo dice: Él habita en una luz inaccesible. San Juan de la Cruz hace en su libro Su vida al Monte Carmelo comparaciones muy claras y muy concretas sobre Dios y las cosas. Entonces él dice que todas las cosas creadas, por muy bellas que sean, delante de Dios son todas feas. Que todo lo bueno que hay en el mundo comparado con Dios es malo. Y así todo comparado con Dios es infinitamente menos que Él. Incluso la Santísima Virgen María lo enseña también San Luis María en el Tratado de la Verdadera Devoción. Ella delante de Dios es menos que un átomo.
porque Dios es el que es. Cuando Moisés recibió el encargo de Dios de sacar a su pueblo de Israel, Moisés le cuestionaba, le decía al Señor, ¿y qué voy a decir? ¿Que quién me envía? Y el Señor le dijo, dile, yo soy, me envía. Es decir, que Dios es el que es y no depende absolutamente de nadie. Y vemos cómo a pesar de esta grandeza y no teniendo necesidad de encarnarse y no solamente encarnarse, de padecer, Dios que mora en la eterna alegría, que es la alegría del cielo, glorificado siempre por sus ángeles, no teniendo necesidad ninguna del hombre, vino a la tierra, nació de una mujer, se sometió a nuestros sufrimientos, vivió como el hombre más pobre y más despreciado y murió como el peor de los criminales. Y todo esto lo hizo Dios por amor a nosotros. Y muchas veces esto lo podemos repetir y repetir y repetir. Y nos dicen en las homilías, y nos dicen los compañeros del trabajo, y nos dicen las personas que nos van acercando a Dios, que Dios nos ama, que Dios nos escucha, que somos sus hijos. Y podemos llegar a acostumbrarnos a escuchar eso, tenerlo en el pensamiento, pero no bajarlo al corazón. Y muchos de nosotros podemos llegar a vivir diciendo que tenemos a Dios como Padre, pero en nuestras obras no viviendo como hijos de Dios, es decir, no confiando en su omnipotencia. ¿Por qué nos preocupan las cosas del día a día, las cosas que se salen de nuestras manos? Porque no terminamos de confiar en Dios, no terminamos de asumir ese papel de hijos necesitados y de ver a Dios como un Padre providente. Dios entregó por propia voluntad a nosotros que somos sus hijos. Él, como dice en el Génesis, vio todo lo que había hecho y lo había hecho muy bien. Y al hombre lo hizo a su imagen y semejanza. Cuando hubo el hombre pecado, cuando Adán y Eva pecaron, enseguida Dios prometió una redención, una salvación. Es decir, que Dios no nos abandonó en ese momento. En el protoevangelio, que es como la primera manifestación de esa obra redentora de Dios, en Génesis 3:15, Dios estableció esa enemistad entre la serpiente y la mujer, diciendo que ella aplastaría la cabeza de la serpiente. Es decir, como nuestro Señor Jesucristo, luego en la plenitud de los tiempos, triunfó sobre el pecado y sobre la muerte, después de haber pasado todo ese sufrimiento sin tener ninguna necesidad de hacerlo. Vemos entonces la tendencia de Dios a estar con nosotros y a que nosotros gocemos de su favor. En Ezequiel 16, bueno, les voy a mencionar el versículo 60, pero todo ese capítulo narra las infidelidades del pueblo de Israel, cómo llegó a ser peor que Sodoma y Gomorra, dice el Señor, en ese mismo capítulo. Delante de ti, Sodoma y Gomorra son unas justas. Y el Señor le empieza a reprochar al pueblo, como todas las infidelidades que habían tenido, como si fueran una mujer prostituta al entregarse al culto de los ídolos. Y sin embargo, al final, en este versículo 60, dice el Señor: no obstante, yo me acordaré de la alianza que contigo hice en el tiempo de tu mocedad, y confirmaré contigo una alianza eterna. Es decir, no solamente Dios se entrega a nosotros sin necesitarnos, sino que se entrega a nosotros aunque nosotros lo rechazamos por el pecado. Es esa la gran misericordia. El Señor les enseña en el Evangelio a sus discípulos que el Señor Dios hace salir el sol sobre malos y buenos. Es decir, que Dios nos ama a pesar de que nosotros caemos, a pesar de que nosotros le hemos fallado. Pero no podemos entonces abusar de esa misericordia, sino exhortarnos a ser correspondientes con ese amor gratuito de Dios. Recordando con esto las palabras que tanto dice nuestro Papa Francisco, puede que nosotros nos cansamos de pedir perdón, pero Dios nunca se cansa de perdonarnos, porque Dios es la verdad
Y si Dios es amor siempre. Es decir, no es que Dios hoy nos ama y mañana no nos ama, porque nosotros somos seres humanos y así actuamos, pero Dios no actúa como nosotros. En Ezequiel 20, que también es otro capítulo que llama mucho la atención sobre cómo Dios manifiesta su misericordia al pueblo, a pesar de que este pueblo le ha fallado, en el versículo 44 dice: entonces sabréis que yo soy Yahvé, cuando haga con vosotros conforme al honor de mi nombre, no según vuestros malos caminos, ni según vuestras perversas obras. Casa de Israel, dice el Señor Yahvé. El salmista dice muy contrito: si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón. Es así como Dios se introduce en nuestra vida de un modo íntimo, a través de la humildad, haciéndose uno de nosotros, para que su misericordia esté en medio de nosotros y podamos, gracias a esa misericordia gratuita de Dios, llevar una vida conforme a la primera imagen con que Dios nos creó, es decir, una vida de justicia y una vida de santidad. En Isaías 52, del 13 hasta el siguiente capítulo, que es el capítulo 53, se narra el poema del siervo doliente, el siervo sufriente. Y todas estas figuras de que habla aquí el profeta se aplican a nuestro Señor Jesucristo. Como Él, siendo inocente, cargó con el pecado de todos nosotros. Como Él, sin tener ninguna necesidad, dice, como oveja llevada al matadero. Y todo esto es imagen de Dios Padre que incansablemente busca a sus hijos. Nos muestra a través de Jesús sus entrañas infinitas de amor. Y lo hace así rebajándose, para que nosotros entendamos que la actitud de sus hijos debe ser también una actitud humilde. Porque en cambio la actitud de los hijos del demonio es una actitud de soberbia. El demonio, ¿por qué es demonio? Porque dijo, no serviré. En cambio, los hijos de Dios deben ser siempre siervos y sobre todo nosotros que hemos iniciado este camino de consagración a la esclavitud de amor a María. Nos debe identificar eso mismo que vivió nuestro Señor. Siempre la humildad, siempre el servicio, siempre ese sometimiento a Dios y a la autoridad. Siempre ese rostro compasivo ante los demás, porque es eso lo que Dios nos manifiesta a cada uno de nosotros. En Lucas 15 se narran, todo ese contexto del Evangelio, se narran las parábolas de la misericordia. Está, por ejemplo, de la oveja perdida, de la dracma perdida y también la que nosotros conocemos como la parábola del hijo pródigo, pero que muchos sacerdotes nos han aclarado y dicen, más bien le podemos decir la parábola del Padre Misericordioso, que narra la historia de un hijo que le pidió a su padre la parte de sus bienes y se fue a otras tierras malgastando estos bienes con mujeres, en cosas profanas, en cosas ilícitas, inmorales, y como después de que ya no tuvo nada, para poder ganar pan, se estuvo trabajando como cuidando unos cerdos. Entonces en eso él reflexionaba como él deseaba comerse la comida que le daban a los cerdos y como los criados de su padre en cambio sí tenían manjares y gozaban de la solicitud en sus necesidades. Entonces este hijo, reflexionando, vuelve de su padre arrepentido
y le dice que bueno, que no merece ya ser hijo suyo, que lo trate como un criado, y el padre hace caso omiso de estas palabras. Él no le dice, bueno hijo, te has portado mal, entonces ya no te voy a dar lo mismo que antes, y no lo hace así el padre. Lo espera de lejos y cuando lo ve sale él a su encuentro. Le prepara una gran fiesta, le da de comer y dice que se alegren porque ese hijo suyo estaba perdido y lo han encontrado. Asimismo, el Señor en Lucas, el capítulo 15, del 3 al 7, cuando habla precisamente también de la oveja perdida, dice que hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte que por muchos justos que no necesitan la conversión. Y hay más alegría precisamente porque Dios quiere la salvación y la santificación para todos nosotros. Para eso, como dice también Juan 3:16, amó tanto al mundo que entregó a su Hijo. Y el apóstol San Pablo no solo se quedó con estas palabras, él asumió ese amor de Dios y esa salvación de Dios en su propia vida, diciendo, Él me amó y se entregó por mí. Es decir, que el amor de Dios, el amor que hemos manifestado en nuestro Señor Jesucristo, es un amor personal para cada uno de nosotros. Dios conoce nuestro nombre, conoce nuestra situación, conoce quiénes somos, qué hacemos, y a cada uno lo llama por su nombre. A cada uno lo ama con un amor incondicional. Vemos este amor de Dios manifestado en todos los favores que nos concede cada día, en el hecho de que podamos abrir los ojos, en el hecho de que podamos conocerlo, que podamos vivir la Santa Eucaristía, en todos los bienes materiales que Él nos concede. Y también debemos ver a ese Dios paternal en todas las dificultades que tenemos. Como Job, cuando tuvo tanta dificultad, él decía, bueno, Dios me lo dio y Dios me lo quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Y se preguntaba, si recibimos de Dios los bienes, ¿cómo no vamos a recibir también los males? Esa tiene que ser la actitud de cada uno de nosotros, sabiendo que tiene un Padre que es bueno. Dios permite lo bueno y también permite lo malo, en un designio que Él ha tenido desde la eternidad, porque todo está ordenado, como ya lo sabemos, para el bien de los que lo aman. En Jeremías 31:3, para finalizar, se puede ver ese amor personal de Dios, es decir, que Dios no ama al montón, sino que Dios ama a cada uno de sus hijos. Dice, en aquel tiempo, bueno, el versículo 1 del capítulo 31. En aquel tiempo, oráculo de Yahvé, seré el Dios de todas las tribus de Israel, y ellos serán mi pueblo. Así dice Yahvé, halló gracia en el desierto el pueblo escapado de la espada. Se fue a su reposo Israel. Y viene el versículo 3, que es un versículo muy hermoso, que dice, desde lejos se le hizo ver Yahvé, con amor eterno te amé, por eso te he mantenido con favor. De nuevo te edificaré y serás edificada, Virgen de Israel. Todavía volverás a adornarte con tus tímpanos y saldrás en alegres danzas. Todavía plantarás viñas en las alturas de Samaria, y los que las planten las gozarán, porque vienen días en que los atalayas clamarán en el monte de Efraín. Levantaos y subamos a Sión, a Yahvé nuestro Dios. Vemos este amor de Dios que con nuestros ojos humanos no se puede entender, porque es un amor totalmente desinteresado, un amor que se entrega a pesar de que el hombre muchas veces por el pecado se niega a recibir. Entonces pidamos a la Virgen, ella que siempre se supo amada por Dios, que también nosotros sepamos acoger ese amor
infinito de Dios y que no solamente lo entendamos, porque esta consagración y todo lo que se está aprendiendo en ella no solamente es para tenerlo en la sabiduría y en el pensamiento, sino que aprendamos a vivirlo, a vivir conforme a el título que tenemos, que gozamos de ser verdaderos hijos de Dios y que veamos ese amor de Dios manifestado en Jesús, que se entrega cada día, precisamente también en la Eucaristía, a cada uno de nosotros.